Muchos nos hicimos fuertes porque no teníamos otra opción. Ya no había otra opción. Teníamos que ser fuertes sí o sí porque la vida nos llevó a eso y lo hicimos. Cuando creíamos que éramos fuertes, pero realmente no lo éramos, cuando creíamos que éramos fuertes, pues hacíamos las cosas de una manera desordenada, sin respeto por nosotros mismos, que es el satanismo. Cómo el satanismo impulsa nuestros pensamientos, nuestras ideas, nos impulsa a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores compañeros, mejores amigos, a ser mejores en el terreno sentimental, cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de comunicación. Es que un satanista no se queda, no es espectador de la vida. Un satanista es protagonista de su vida y hace y deshace conforme a su voluntad, pero sin dejar de ser consciente de lo que está haciendo. Y una persona consciente siempre va a evitar meterse en problemas. Y si los problemas llegan al satanista, bueno, el satanista tendrá la paciencia y tendrá la sabiduría para solucionarlos. Y aquí aplica el estilo de vida satanista es un estilo de vida de libertad. Libertad que si aquellos que ya somos adultos hubiéramos entendido siendo jóvenes, nuestra vida hubiera sido distinta. Porque vamos a hablar de libertad, entonces tendríamos que indagar en lo que es la palabra. Libertad no es simplemente yo hago lo que quiero. Libertad es hacer las cosas siendo conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de los resultados y las responsabilidades que adquirimos a través de esta práctica de ser libres. Entonces, si somos conscientes de lo que somos siendo satanistas, aplicando esto que es la libertad, pues claro que vamos a cuidar mucho lo que hacemos. No vamos a vivir con miedo, vamos a vivir con libertad. Y para vivir con libertad es muy simple. Voy a hacer aquello que es bueno para mí y yo voy a entender que mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Significa que no voy a invadir el espacio de los demás en ninguna modalidad. ¿Por qué? Porque yo promuevo la libertad. Y si yo promuevo la libertad, ¿por qué tendría que ir a cortar la libertad de otras personas? Parece muy filosófico, medio extraño de entender, pero bueno, lo voy a dibujar de una manera muy simple. Cuando somos adolescentes, pues empezamos con esas inquietudes del amor. Y en esas inquietudes en cuestiones sentimentales, pues sabemos que ese instinto de territorialidad sale a flote. Y en esa idea de creer que tenemos algo que es de nuestra propiedad, que nos pertenece, pues hacemos muchas estupideces. Todo en el nombre del amor. Cuando realmente el estilo de vida satanista que promueve la libertad sabe perfectamente que ninguna persona le pertenece. Nadie. Todo el mundo es libre. Todo tan libre que es que significa que al momento de que una persona por la que se comparten sentimientos se quiere ir, pues que se vaya. Esto lo sabemos tal vez ahora que somos adultos, pero siendo adolescentes no. ¿Por qué? Porque traemos la idea romántica de la música, los poemas, incluso lo vemos en nuestro medio. Y esa ideología de exclusividad, esa ideología de eres mía, me perteneces o soy tuyo y te pertenezco, es una ideología basura que contamina los pensamientos de nuestros jóvenes y lo contaminó los nuestros, porque crecimos creyendo que era así, que una persona nos pertenecía. Entonces ahí estamos invadiendo su libertad. Una persona que comparte sentimientos con nosotros es libre de irse a la hora que quiera, sin que tengamos ningún conflicto con ello. Tal vez sí, tal vez hay sentimientos, tal vez hay emociones y sueños y planes y expectativas. Y al momento de la separación puede haber una sensación de dolor, pero pues tiene que ser momentáneo, no es algo que se va a quedar, no se va a arraigar. Es cierto que todavía tenemos algunas experiencias en la cuestión de compartir sentimientos, pues puede haber algo de impacto emocional, pero un impacto que se va a solucionar rápido, entendiendo que cada persona es libre, que se puede ir a la hora que quiera, que no vamos a detener a nadie, y mucho menos vamos a tener a alguien con nosotros en contra de su voluntad. Cuando vamos avanzando en nuestra vida, siendo adolescentes, estamos bastante desubicados. ¿Por qué? Porque nos creemos lo que nos dice, creemos lo que dice la novela, la película romántica, y creamos un mundo de fantasía
que ya en la práctica es muy diferente, demasiado diferente. Una persona que no sabe manejar sus emociones a nivel sentimental, pues ahí entran distintas manifestaciones. La inseguridad tiene muchísimas caras y en esas caras pues todas llevan al inseguro a vivir una vida tormentosa. Y no solamente eso, atormentan la vida de la persona con la que están compartiendo sentimientos. Entonces, dentro de los valores y los fundamentos del satanismo, ya en su esencia, pues está la libertad. Y libertad es exactamente eso, libertad de tomar decisiones y de reconocer que hay una realidad presente. Y en esa realidad pues nos vamos a mantener libres, o sea, no atados a nuestras emociones, porque al final de cuentas tener emociones no es el problema es cuando no las controlamos. Otra de las cosas que puede ser un fundamento en la vida de cualquier persona respecto a la mentalidad satanista es que un satanista no es espectador de la vida. Un satanista es protagonista de su vida y hace y deshace conforme a su voluntad, pero sin dejar de ser consciente de lo que está haciendo. Y una persona consciente siempre va a evitar meterse en problemas. Y si los problemas llegan al satanista, bueno, el satanista tendrá la paciencia y tendrá la sabiduría para solucionarlos. Y aquí aplica un pensamiento que obviamente no es exclusivo del satanismo, pero influye muchísimo. Y es muy simple. Si tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Y si no tiene solución, ¿por qué me voy a preocupar? Y de hecho la preocupación es saludable. Preocuparse es bueno. Preocuparse antes de la ocupación. Y antes de la ocupación, ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer? Organizar, estructurar, tener una idea sobre el plan de acción hacia una situación que nos ha generado esa preocupación. Preocupación significa antes de ocuparme directamente de la cuestión que se presente. En la pre o en el pre, ahí voy a organizar, voy a estructurar, voy a tener un plan para la ocupación de aquello que se haya presentado en mi vida. Pero muchas personas todavía no entienden esto. Creen que el pensamiento satanista tiene que ver con una mentalidad blasfema, una mentalidad ordinaria en cuestión de resentimiento. El satanismo no tiene nada que ver con eso. Es cierto que el satanista no está de acuerdo con la ideología dominante en el mundo, pero no vive resentido con ellos, simplemente se aparta. ¿Por qué? Porque si no, pues imagínate, si una persona está en el satanismo, sale del satanismo y sigue hablando o su mundo gira en torno a lo que es el Dios judeo-cristiano y los cristianos en sí. Eso sería lo mismo que un pájaro enjaulado, una vez que sale de la jaula, se la pasa dando vueltas alrededor de la misma. Si esto, eh, lo, si esto lo manejan así, pues entonces no han entendido lo que significa el satanismo. Dentro de nuestro camino hay muchas etapas. Hay etapas de crecimiento, de mucho crecimiento personal. Pero ese crecimiento viene con impactos a veces difíciles, que siendo adultos a veces no lo sabemos manejar, porque no conocemos del satanismo. Es cierto, el satanismo no es la única vía para crecer en la vida, no es la única vía para enfrentar la realidad y hacerle frente de manera digna. Pero al menos desde mi punto de vista creo que es muy buen apoyo en cuestión de fundamentos, en cuestión de ideología. Si hay una situación difícil, el satanista no se va a estar preocupando. El satanista le va a hacer frente, no va a rehuir entre comillas, al combate, porque sabe que de alguna u otra manera va a encontrar la solución. El satanista no es un personaje que se queda a ver los eventos de la vida. Siempre va a estar ahí, siempre le va a hacer frente, y siempre con la conciencia tranquila, con la fuerza, con la vitalidad que requiera la cuestión que se presente. Un satanista, dentro de su experiencia de vida, tiene fundamentos muy simples, que si los tuviéramos nuevamente, siendo adolescentes, siendo jóvenes, pues nos ahorrarían muchísimos problemas. Entendiendo, por ejemplo, hablamos de la rebeldía. Si siendo jóvenes rebeldes, entendiéramos que la rebeldía no es exactamente pelearnos con los demás, sino que esto es una manifestación de nuestro interior que quiere conectar consigo mismo, obviamente deslindarse de las programaciones, de los apegos, de la información que tiene aquí en su cerebro y que no es constructiva.
Entonces, en esa rebeldía que regularmente es mal encausada, deberíamos de aprovechar, o los jóvenes incluso deberían de aprovechar esta rebeldía para edificarse o para construirse o incluso reconstruirse si la situación lo merita. ¿Reconstruirse cómo? ¿O construirse de qué manera? Pues a nivel intelectual. Eso es lo importante. Lo que nosotros trabajamos con nuestro cerebro se va a materializar o se va a reflejar tanto en nuestro estado físico como en lo que hacemos hacia afuera. No es algo que estoy inventando, lo sabemos perfectamente. Todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos rige nuestra vida. Y si nuestros pensamientos no tienen control, pues obviamente nuestra vida tampoco lo tendrá. Si un joven entiende que el satanismo no es solamente una forma de vida a nivel de crecimiento personal, realización personal, etcétera, y rompe con ese patrón o con esa idea que ya está muy basureada respecto a que el satanismo es una vida de excesos, una vida de desorden, una vida de maldad, etcétera. Si rompe con esa idea, puede integrar el satanismo a su vida de una manera normal, sin tener que utilizar incluso ni parafernalia, ni mucho menos, ni vestir de negro. Aquellos que vestimos de negro lo hacemos porque nos gusta, no porque sea obligatorio dentro de este camino. El satanista puede ser cualquier persona que sea rebelde, que sea opositor y que sea adversaria. Adversario y opositor y rebelde a qué? A aquello que le limita, a aquello que le tiene esclavizado, aquello que no le deja avanzar. Ahí está la rebeldía, ahí está el ser adversario, ahí está el ser opositor. El ser opositor no tiene nada que ver con estar peleando con otras personas. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Si nosotros tenemos la capacidad de vivir en paz, porque de hecho habrá gente que dirá que nosotros no sabemos vivir en paz o que no sabemos vivir felices. Es cierto, tal vez no sabemos, pero sí lo podemos hacer. Sí podemos lograr vivir en paz, con un estilo de vida, sí, de fuerte, de carácter, un estilo de vida recio, firme, pero al final de cuentas es un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque la guerra o la controversia principal está hacia adentro. Y el satanista siempre va a estar presente o siempre va a estar consciente de lo que esto significa. Un adolescente que regularmente pues se la pasa perdiendo el tiempo, no voy a decir que todos, regularmente se la pasa perdiendo el tiempo dejándose llevar por sus emociones, por sus instintos. Vean cómo es el tema de la sexualidad. Es un tema que no nos enseñaron, no sabemos manejarlo. Y como no sabemos manejarlo, pues regularmente hacemos cosas absurdas y nos metemos en situaciones que no deberíamos. Y ahí entran los embarazos no planeados, entra el tema de las infecciones de transmisión correspondiente y ahí obviamente esto llega a generar problemas por la ignorancia que tenemos al respecto. Si nosotros como satanistas aprendemos o sabemos que dentro de nuestro estilo de vida está el ser responsables, el tener esa conciencia tranquila y sobre todo hacer énfasis en el cuidado de nuestro cuerpo, pues seguramente nuestra vida se va a reflejar, o esto se va a reflejar en nuestra vida. La mayoría de las personas, especialmente cuando somos jóvenes, que tenemos ciertas inquietudes nocivas, llámese adicciones, son una manifestación de vacíos emocionales, de carencias emocionales, de falta de afecto. Por eso, aquellos que en algún momento estuvimos en actividades consumiendo sustancias que no le hacen bien al cuerpo, era por eso, porque teníamos vacíos emocionales. Hoy vemos a nuestros jóvenes en lo mismo, con vacíos emocionales, y recurren a este tipo de actividades. Si una persona entiende que esos vacíos emocionales los puede llenar consigo mismo, tal como es la filosofía del satanismo, si entiende que puede llenar esos vacíos emocionales, no va a tener complicaciones en la vida. No va a recurrir a adicciones, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese sustancias. No va a recurrir a esto. ¿Por qué? Porque es una persona que está centrada en sí mismo. Y con esto, pues no pretendo ofender a nadie. Pero toda persona que tiene adicciones es porque tiene un conflicto emocional. Sí, obviamente, aparentemente viven muy bien, están muy cómodos, son felices en su mundo. Pero sabemos perfectamente, los que ya le conocemos un poquito la vida, sabemos que el tema de adicciones tiene que ver con conflictos de carácter emocional, vacíos emocionales, traumas, situaciones complejas a nivel psicológico, que tienen solución, por supuesto que tienen solución. Y antes de llegar a esas
prácticas, pues con el estilo de vida satanista, nuestros jóvenes tendrían una mejor defensa ante la vida, aprenderían a ser más responsables, aprenderían sobre disciplina. Y la disciplina nos enseñaron a nosotros, no, por lo menos aquí en México, no sé en otros países, pero nos enseñaron que la disciplina tenía que ser algo rígido, nos enseñaron incluso a tenerle miedo a la disciplina, cuando la disciplina no es algo para asociarnos, simplemente la disciplina es hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer, aunque no tengamos ganas, aunque no estemos motivados, pero hay que ser responsables. Eso es la disciplina. Y la disciplina, cuando la llevamos a la práctica, en lugar de ser una actividad que pudiera intimidarnos, termina siendo muy satisfactoria. Cualquier persona disciplinada, cualquier persona que lleva orden en su vida, indudablemente se está acercando al éxito. Ahora, ¿el éxito qué es el éxito? Bueno, es aquello que cada persona considere dentro de sus expectativas de vida. Cada quien sabrá dónde quiere ubicar el éxito dentro de su realidad. Para algunos el éxito es seguir vivos. Para otras personas el éxito es tener una empresa. Para otras personas el éxito puede ser tener esposa, hijos, un hogar y vivir en paz. Cada quien tendrá su perspectiva de éxito, pero tiene que lograrlo. Cada quien tiene sus expectativas, lo cual es muy válido. No tenemos que coincidir en todo, pero sí en algo sí deberíamos de coincidir, en ser exitosos. Y el satanismo promueve esto, promueve que seamos personas exitosas, que seamos personas de carácter, que tengamos personalidad auténtica, que no seamos imitación o copia de nadie. El satanismo obviamente es una propuesta para que todo aquel que participe de esta ideología o de este estilo de vida sea un líder. Y ser un líder no significa también eh, tener control sobre otras personas, ¿no? Cada quien en su realidad es un líder. Desde el momento en que tienes el control de tus pensamientos, ya eres un líder. Ya estás en una etapa de liderazgo, porque no hay nada más difícil dentro de nuestra realidad el poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Pareciera muy fácil para algunos que, bueno, pues ya tuvimos situaciones que nos llevaron a ser fuertes, que nos obligaron a ser fuertes. Muchos nos hicimos fuertes porque no teníamos otra opción. Ya no había otra opción. Teníamos que ser fuertes sí o sí porque la vida nos llevó a eso y lo hicimos. Cuando creíamos que éramos fuertes, pero realmente no lo éramos, cuando creíamos que éramos fuertes, pues hacíamos las cosas de una manera desordenada, sin respeto por nosotros mismos. E incluso no teníamos respeto por las demás personas. Y nos creíamos que éramos fuertes. Pero el vivir sin respeto por uno mismo y sin respeto por los demás tiene consecuencias. El satanista lo sabe. El satanista sabe que vivir de una manera desordenada siempre traerá consecuencias. Por eso, aunque pareciera un poco difícil de entender para muchas personas, el estilo de vida satanista debería de ser conocido por los jóvenes, debería ser conocido. Y no se trata de un estilo de vida aburrido, ni mucho menos al contrario. El satanista se deleita en lo que es libertad, en los placeres, llámese de la carne, etcétera, pero siempre con responsabilidad. Una persona que se dice satanista y vive de manera irresponsable, yo creo que le queda muy grande el calificativo de satanista, le queda muy grande. El satanista es responsable y puede darse el gusto que quiera, tanto a nivel de alimentación, sexualidad, etcétera, pero siempre con responsabilidad. Es libertad, no libertinaje. Algo que muchos jóvenes confunden, incluso personas adultas. El satanismo promueve la libertad, no el libertinaje, no la irresponsabilidad, porque somos satanistas, somos personas dentro de nuestra realidad que buscamos ser conscientes de lo que hacemos, sin limitaciones, pero nuestras limitaciones tienen un tope. Nuevamente, ese tope es donde empiezan los derechos de los demás. Vivir como satanista es vivir en crecimiento personal. Vivir como satanista es vivir de una manera libre. Vivirte como satanista es ser independiente y autosuficiente. No es pelearte con cristiano, no es pelearte contra Dios, no es buscar la manera de crear controversia con otras personas, que seguramente va a suceder en el camino. Pero bueno, el satanista tendrá la sabiduría y la inteligencia para manejar esas controversias. Porque obviamente un satanista no se va a dejar llevar por las pasiones, las emociones, claro que no.
El satanista tiene control, ¿no? Y si en algún momento va a argumentar, sus palabras van a ser coherentes con sus hechos. Así debe ser. Digo, si decimos que somos algo, pues que no solamente se quede en decir, sino en el hacer. Y en el hacer está la dignidad, en el hacer está el respeto que podemos generar de otras personas hacia nosotros. En el hacer está nuestra reputación, porque mucha gente hablará y dirá tal y cual cosa respecto al satanismo, pero si sus acciones están muy lejos de sus palabras, pues solamente queda en evidencia de ser un mediocre. Eso es aquellas personas, esos son aquellas personas que dicen, pero no hacen. El satanismo es un estilo de vida muy saludable, que pocas veces o pocas personas lo han entendido. Afortunadamente va creciendo el número de personas que están simpatizando o empatizando con el satanismo, pero aún siguen siendo pocas. Y no es porque pretendamos andar evangelizando a la gente sobre el satanismo, pero sabemos que si el satanismo es un estilo de vida que nos hace bien a nosotros, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no hablar de ello abiertamente para que se sepa, para que ya no solamente sea la versión de los cristianos respecto al satanismo, que ya no sea solamente esa versión acerca de Satán, sino que nosotros, con palabras y acciones, en forma coherente, le hagamos saber a la gente que nos rodea, que le hagamos saber lo que es el satanismo, cómo el satanismo impulsa nuestros pensamientos, nuestras ideas, nos impulsa a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores compañeros, mejores amigos, a ser mejores en el terreno sentimental, cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos de respeto, cuando hablamos de comunicación. El satanista es un personaje auténtico y dentro de su autenticidad pues está la honestidad, está la lealtad. Y sin que esto signifique exclusividad, hay un tema controversial que seguramente lo vamos a platicar más adelante en el tema de monogamia y poligamia, pero no es para hoy. Pero lo vamos a platicar para conocer un poco más sobre el estilo de vida satanista. Vivir como satanista es vivir en libertad de conciencia, es vivir de manera empoderada, es una es un estilo de vida de liderazgo, de autoridad moral. Esto es parte del satanismo. Éxitos.